He escuchado el argumento de personas que me dicen, es que si no está en la Biblia entonces no lo voy a creer. Bueno, tú dime en qué parte de la Biblia dice eso y te voy a creer. Hey, ¿qué tal, hermanos? Hey, ¿qué tal? Hey. Ay, bueno, en resumen, esto es lo que ocurre en el canal semana tras semana. Siempre hay gente que quiere objetar los argumentos que digo en algunos de mis videos, sobre todo los videos de apologética, que se llama la sección Vamos a defender la fe. Si tú no has visto esa sección, por favor ve a verla, te la dejo aquí. Por favor, ve a verla y seguramente te va a parecer muy interesante. Pero bien, semana tras semana siempre hay gente que está refutando lo que yo digo en estos videos y pues normalmente son hermanos protestantes. Sí, de estos hermanos de algunas sectas que pues a veces ya son tantas sectas que ni siquiera podría definir de quién se trata. Pero bueno, en esta última semana hubo más de lo normal. En cada momento me preguntaban una cosa, otra cosa y de repente me llené de muchas preguntas y ellos me han pedido que se las refute bíblicamente. Tenemos preguntas como las imágenes, si Dios prohíbe las imágenes o no, la perpetua virginidad de María, si el Papa es el vicario de Cristo, si es verdad que Pedro fue el primer Papa, y etcétera, etcétera. Muchas otras preguntas que siempre me están haciendo, siempre que hago un video donde esté hablando de doctrina. Siempre me están diciendo que les refute bíblicamente los argumentos que ellos me ponen en los comentarios. Y bien, en este video es donde lo voy a hacer. Antes de comenzar, primero que nada tenemos que ver qué es la Biblia. Sí, porque así es. A veces pareciera que aunque esos hermanitos protestantes sectarios, aunque hablan mucho sobre la Biblia, la verdad es que a veces pareciera que ni siquiera saben qué es la Biblia, de dónde surgió, cómo surgió. Y bien, si tú eres un testigo de Jehová o un mormón, vete de este video, por favor. En verdad, vete de este video. No te va a servir de nada, porque en primer lugar tú no tienes una Biblia, y aquí estamos hablando sobre cosas de Biblia. Entonces, testigos de Jehová, mormones, si no tienen esa apertura de corazón y de mente hacia la doctrina de Jesucristo, porque yo he visto que ustedes siempre la andan profesando supuestamente, pero en realidad no son cristianos. Ustedes no son cristianos, no deben de llevar ese título porque su secta no es cristiana. Así de simple, ustedes no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Además de que sus argumentos son más bien como de una... Ni siquiera quiero decir. En fin. Mormones, testigos de Jehová, gracias por entrar a este video si es que entraron y ya se pueden ir, por favor. Bueno, ahora sí. Si aún quedan protestantes que se dicen ser cristianos, supongo que son de alguna iglesia pentecostal o evangélica o no sé, unas de estas donde tienen un garage y 4 sillas. Bueno, si ya estás aquí, si sigues queriendo ver qué voy a decir, antes que nada tengo que advertirte algo. No sé por qué hayas venido a ver este video, no sé cuáles sean tus motivos, pero si existe dentro de ti una... Ay, está pasando la basura. Voy a tirar la basura, ahorita vengo. Listo, ya estamos aquí de vuelta. ¿En qué estaba? Ah, sí. Bien, si tú aún te consideras cristiano no católico, sino que aún crees que tu iglesia es la verdadera, como lo creen las otras 70,000 iglesias protestantes, vamos a platicar tú y yo. Ah, pero te decía, no sé por qué razón estés viendo este video. Espero que dentro de ti realmente exista una espinita, una inquietud pequeña de saber qué opinan los católicos de los temas que seguramente tú estás pensando y que quizá tu pastor se ha equivocado. Si tienes esa apertura de mente y de corazón, adelante. Y si no, pues también ya vete de este video, por favor. Bien, dicho todo esto, vamos a revisar primero qué es la Biblia. La Biblia es una compilación de libros que nosotros consideramos con una inspiración divina. Estos libros
pues son nuestros libros sagrados, creemos en lo que está escrito en ellos, tanto así que los hemos llevado a la práctica y los tomamos como una verdad. Esa es la Biblia. Pero la Biblia está dividida en dos partes. Ustedes ya la conocen, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por el momento nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento, ¿va? La formación del Antiguo Testamento es muy extensa, muy extensa. Aproximadamente se inició en el año 1800 a.C. Se cree que el escrito más antiguo que existe de lo que hoy conocemos como Biblia se encontraba en una ostrata. La ostrata son pedazos de piedra o de barro que tenían escritas algunas cosas y que corresponde a un fragmento del Salmo número 29. Bien, en el año 1800 a.C. se piensa que se comenzó a escribir el Antiguo Testamento y se termina de escribir aproximadamente en el siglo segundo antes de Cristo, por ahí más o menos, un poquito. No sé exactamente la fecha, nadie la sabe, pero la Biblia primero surge como una tradición oral. Primero se transmitían verbalmente las enseñanzas y siglos más tarde se pusieron por escrito, ¿vale? Que eso les quede bien claro. Primero fue la enseñanza y después la escritura, ¿va? ¿Hasta ahí vamos bien? Supongamos que es como estos cuentos que todo el mundo conoce, como el cuento de Juanito y el Lobo. Si yo les digo cuál es el cuento de Juanito y el Lobo, seguramente ustedes lo conocen y nunca lo han leído, nunca lo han visto impreso en un libro, pero ustedes lo conocen. Lo mismo sucede con la leyenda de la Llorona, por ejemplo. Todo el mundo conoce la leyenda de la Llorona y nunca la hemos leído en un libro. Otra vez suena un perro y la basura. Perdón. Bien, trataremos de ignorar los ruidos externos, ¿vale? Estábamos en esto. Primero existe entonces un relato y después se pone por escrito. Así funcionó nuestra sociedad desde hace miles de años y yo creo que hasta el día de hoy sigue existiendo. Primero hay un suceso y después se imprime en papel. Así funcionan los diarios, ¿va? Primero hay un suceso y luego se hace un videoblog. Como en este caso, primero me dejaron sus comentarios, luego yo los respondo. Y así, en todo lo que nosotros querramos ver, primero existió el suceso, después se compartió de boca en boca y después se dejó por escrito. Eso es el Antiguo Testamento. Se habló, se experimentó y pasó a veces mucho tiempo para la formación de un libro. Les pondré por ejemplo el libro del Génesis. El libro del Génesis tardó siglos en escribirse. Y no lo escribió una sola persona, por supuesto, mucho menos lo escribió Dios. Este libro tardó siglos en poder recopilarse, construirse, utilizar las historias que se narraban en todo Mesopotamia, no solamente en Israel. Es un compilado de historias que había en todo alrededor de ahí y tardó unos 8 siglos en poder estructurarse y después escribirse. Ustedes se imaginarán cuántos autores tuvo el libro del Génesis, un solo libro de la Biblia. ¿Cuántos autores tuvo? Y bien, lo mismo sucede con todos los libros del Antiguo Testamento. Pasaron por muchas manos, pasaron por varios siglos o varios años y de ninguno, de ninguno conocemos quién es su autor. Así es, de ninguno sabemos quién lo escribió. Por tradición, escuchen bien esta palabra, por tradición, creemos que gran parte del Antiguo Testamento lo escribió, por ejemplo, Moisés, otro tanto, por ejemplo, David. Pero a ciencia cierta no sabemos quién los escribió. De hecho, también sabemos, por ejemplo, de Salomón. Creemos por tradición que los escribió Salomón. O el libro de Isaías. Por tradición creemos que lo escribió Isaías. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta quién escribió esos libros. ¿Ok? Aunque hay uno. Hay uno del que sí conocemos su autor. Y ese es el libro del Eclesiástico. O como también lo conocemos, Sirácides. Pero de ese hablaremos después. Ok, teniendo esto en cuenta, nos podemos percatar entonces que la Biblia no surge antes que la religión. Primero surgió la religión y después surgió la Biblia. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Primero se fundó el pueblo de Israel
y después se comenzó a escribir lo que este pueblo experimentaba con la ayuda de Dios. Primero se formaron las leyes sacerdotales y después se escribió el Levítico. Primero se hicieron las cosas como el sábado, por ejemplo, la celebración del Sabbat, y después se escribió acerca del Sabbat. Así funciona, hermanos, así funcionó en el Antiguo Testamento. Primero fue la religión, luego fue el libro sagrado de esa religión. Bien, teniendo esto en cuenta, ahora pasaremos al Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la compilación de libros que se creyeron inspirados por Dios y que hasta nuestros días los creemos sagrados de las primeras comunidades cristianas. Así es, el Nuevo Testamento es eso, es el conjunto de libros que les ayudaban en su formación como nuevo pueblo de Dios, porque bien, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Entonces, primero se funda la religión y después se hace un libro. Jesús no entregó Biblias a sus apóstoles y les dijo vayan de casa en casa y regalen más Biblias. Jesús les dijo vayan por todos los pueblos y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primer orden que da Jesús. En otros evangelios, ahorita cité el de San Mateo, si ustedes se dieron cuenta, cité el de San Mateo, pero pueden ir a ver el de San Marcos o el de San Juan, y allí textualmente dice, bautícenlos y háganlos mis discípulos. Entonces, primero es el bautismo y luego el discipulado. ¿En qué momento se les dice, primero deben de tener una Biblia? Nunca dice primero ten una Biblia. El cristianismo empezó así, igual que el judaísmo, un boca a boca. Primero se contó de las hazañas de Jesús, primero se contó de los seguidores de Cristo, primero se habló de esto y eso se llama tradición, ¿ok? Eso es tradición. Hay cosas que no nos reporta la Biblia y sin embargo nosotros las creemos. Por ejemplo, el hecho de la resurrección. Nadie vio cómo resucitó Jesús. Solamente sabemos que Magdalena llegó, según el Evangelio de San Juan, y ya no estaba el cuerpo. Nunca dice Jesús de pronto se comenzó a transformar y no viene el hecho de la resurrección y sin embargo nosotros lo creemos. Eso es tradición. Entonces, si tú eres un cristiano protestante, te voy a decir algo muy importante. Nosotros, los católicos, creemos que además de la Biblia, Dios nos habla a través de la Sagrada Tradición. ¿Ok? La Sagrada Tradición, que es la enseñanza apostólica, que pasó de boca en boca, que después se transmitió a través de homilías, a través de escritos, a través de cartas. Eso para nosotros es la Sagrada Tradición. No solamente nos limitamos a la Biblia. Por supuesto, la Biblia es el lugar donde nosotros encontramos la voz de Dios. Nunca la estoy demeritando. Es un gran medio para nosotros conocer a Dios. Pero tú, hermano protestante, te estás olvidando de la experiencia humana, la tradición apostólica que viene desde quienes conocieron a Cristo o fueron cercanos a Él o conocieron a alguien cercano a Él. Eso es la tradición. Entonces, cuando tú me pides que te refute un argumento con la Biblia, que textualmente diga lo que tú quieres oír, no te lo voy a poder decir. ¿Por qué? Porque no viene de ese modo. No viene de ese modo. No soy un fundamentalista. No voy a cortarme la mano y aventarla al fuego. No tomo textualmente lo que dice la Biblia. No voy a creer que porque el Salmo 29 dice que los cerros saltarán como becerros, no voy a creer que un cerro va a saltar como becerro, ¿ok? Hay que aprender a diferenciar lo que son metáforas porque está escrito en un lenguaje humano. El humano tiene recursos literarios que fue escribiendo para tratar de dar a conocer a Dios. Bien, entonces la Biblia es un gran medio para el conocimiento de Dios, pero no se cierra solamente a ello. Nosotros conocemos la sagrada tradición, la tratamos de ir guardando.
sobre todo en la liturgia. Toda esta experiencia litúrgica, mucho de ello no lo vas a encontrar literalmente en la Biblia. Pero ojo, con esto no quiero decir que lo que los católicos creemos y hacemos no esté fundamentado en la Biblia. Sí está fundamentado en la Biblia. Sí lo tomamos de la Biblia. Porque la Biblia es la primera tradición oral. Como te dije antes, primero se habló de estas cosas y después se pusieron por escrito. Entonces, lo que nosotros como católicos hacemos sí tiene fundamento bíblico. Sí hay un fundamento bíblico. Textual, puede ser que a veces no lo encuentre. Pero es que también, o sea, textualmente la Biblia tiene muchas acronismos, algunos errores geográficos, cosas que nos pudieran parecer a veces como imposibles. Por ejemplo, si yo te digo dónde fue sepultada Sara, la Biblia nos reporta dos lugares. ¿A cuál le creo? ¿A uno o a otro? La Biblia, por ejemplo, en una parte nos reporta que Moisés tuvo 4 esposas y en otra que tuvo 3. ¿A dónde le voy a creer? En la Biblia, en el Éxodo, nos reporta que las tablas de la ley fueron dadas en el monte Horeb y en el Deuteronomio nos dice que fueron en el monte Sinaí. ¿A quién le voy a creer? No es que la Biblia esté mal, no es que la Biblia esté mal. En esos tiempos no había un geógrafo y que ahí se ponía a hacer todo un estudio. No, no había eso. No había eso. Estaban limitados por un tiempo. La Biblia tiene muchas limitantes, hermanos. ¿Por qué? Porque está escrita en un lenguaje humano y el hombre es limitado. ¿Dios quiso esto? Hermano, Dios se autolimitó haciéndose carne. Eso es lo que creemos y es una locura. Se autolimitó haciéndose carne, haciéndose hombre. Se limitó a una historia, se limitó a un tiempo, se limitó a una cultura. Y también en la Biblia Dios se autolimita poniéndose en lenguaje humano. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? La Biblia sí es una gran fuente de inspiración y sí es donde nosotros vamos a encontrar muchísimas respuestas y sí es donde Dios nos va a hablar cada vez que la leemos, pero también existe la Sagrada Tradición. Y si tú quieres desvirtuar a la Iglesia Católica por tener la Sagrada Tradición, el que se está perdiendo de esta gran enseñanza eres tú. Porque tu pastor te dijo que estaba mal lo que la Iglesia hacía y tú se lo creíste, por no investigar, por no conocer, por reducir todo a las limitantes humanas de lo que ahorita hablábamos. Porque tú puedes decirme, es que yo antes era un ignorante, antes yo era un borracho, antes yo le pegaba a mi esposa. Hermano, entonces tú tienes un grave problema. Tu, tu problema no es con Dios, no es con una religión. Tu problema es contigo mismo. Si necesitas estar como con prohibiciones para hacer el bien, entonces no estás haciendo realmente el bien. Mira, la Iglesia Católica tiene una riqueza increíble, la riqueza de 2000 años de historia, 2000 años que nos van enseñando la experiencia humana paso a paso, cómo el hombre se reconcilia con Dios, cómo el hombre se vuelve a unir con Dios, se religar, religión. Si esto falta en tu secta, hermano, entonces no sé qué está pasando. Yo creo firmemente en la Iglesia Católica. Yo conozco la Biblia, yo conozco la Sagrada Tradición y cada vez me enamoro más y más y más de la Iglesia Católica. Si tu hermano estás viendo este video, si ya llegaste hasta este punto, por algo ha de ser. Te invito a que replantees qué estás haciendo en esa secta en la que te encuentras. Por último te voy a decir algo. Tú me puedes decir que la Biblia es la única inspiración. No. El libro de los Hebreos nos dice que Dios se ha mostrado de muchas maneras a lo largo de la historia y la culminación de los tiempos se mostró a través de Jesucristo. Dios se nos muestra en primera instancia en la naturaleza. En segundo lugar se nos muestra en la Biblia y en tercer lugar en Jesucristo. Todos aquellos que convivieron con Jesucristo son el testimonio de esta revelación tan grande, la más grande de todas. Y ahora, he escuchado el argumento de personas que me dicen, es que si no está en la Biblia entonces no lo voy a creer. Bueno, tú dime en qué parte de la Biblia dice eso y te voy a creer. Dime en qué parte de la Biblia dice que solo creas lo que dice la Biblia. Si tú me dices en qué parte está, yo te voy a creer. Y sí, ya sé que estás pensando en una cita bíblica.
en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Dice, creed siempre toda palabra que fue inspirada. ¿Pero qué palabra? Si en ese tiempo todavía ni se desarrollaba el Nuevo Testamento, todavía no estaban ni siquiera los evangelios. Ahí San Pablo está hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Entonces tienes que abrir tu corazón, abrir tu mente y saber que quizá el lugar donde tú te encuentras no tiene esa revelación que se llama Sagrada Tradición y que puede hacerte mucho bien. Jesús quiso una sola iglesia y te invito a que algún día puedas regresar a esta sola iglesia que es la Iglesia Católica. Si esperabas ver argumentos en contra de los comentarios que me han llegado, pues no será en este video. Ahí tengo toda una sección sobre apologética donde yo te explico grandes cosas de estos argumentos, como la virginidad de María, como si María tuvo más hijos, cómo se llama Dios, por qué no celebramos el sábado, si Pedro fue el primer papa, por qué creemos en la autoridad del papa, por qué creemos que Cristo fundó una sola iglesia y por qué decimos que es la católica. Eso no lo iba a dejar en este video, ve a verlo en la sección de apologética si lo quieres conocer, se llama Vamos a defender la fe, allí te espero. Y si me dejas aquí en los comentarios qué tema es del que tú quieres que yo te hable, pues déjamelo ahí y podemos hacer otro video sobre apologética porque cada tema debe tener una extensión muy grande. Y bueno, ya me tardé mucho haciendo este video, así que pues yo soy Alex, nos vemos en otro video. Recuerda suscribirte, recuerda que tengo un podcast y por allá nos vemos y nos escuchamos. Bye.